Crónica de Liberación. Ministración de Liberación a Madre e Hijo. Ministerio Internacional de Liberación. Radio La Sangre de Cristo. Liberación practicada por la ministro Olga Lucía Eslava a una madre y su hijo presencialmente y transmitida en vivo vía Facebook. Resumen de liberación. En esta liberación se ministró primeramente al hijo llamado Cristian, y en él se manifestó el demonio Baltasar y Tormento, y un espíritu humano de una mujer llamada Alexandra. Él estaba siendo atado por las puertas demoníacas de ataduras sexuales. Primera parte. Inicio de la liberación. Habla el demonio Baltasar. Una vez que se manifiesta el demonio, la ministro pregunta cómo se llama, y le ordena soltar su boca y le autoriza a hablar por medio de las cuerdas vocales del joven, y le dice al joven que cualquier cosa que le llegue a su mente lo diga. La ministro continúa preguntando, ¿cómo entraste en la vida de este hombre? El demonio mueve la cabeza en señal de negación, y la ministro le recuerda que ella viene en el nombre de Jesucristo y le pregunta si sabe que este hombre fue comprado con la sangre de Jesucristo, que Jesucristo derramó la sangre preciosa en la cruz del Calvario y que hoy se tiene que manifestar para que pueda salir. El espíritu inmundo empieza a llorar y a hacer gestos de dolor. La ministra le pregunta que si él practicaba idolatría, que si fueron sus padres los que lo consagraron, que si hay un espíritu de culpabilidad. El demonio llora a gritos. La ministra le pregunta qué ha causado a este joven y cómo lo ha destruido. Le ordena que le deje hablar y lo empieza a quemar con la sangre de Jesucristo, diciendo: la sangre de Cristo tiene poder, y le recuerda que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se dobla. La ministra pregunta que si se llama Belcebú o lascivia. El demonio contesta que se llama Baltasar. La ministra pregunta si es un demonio o un espíritu humano, y le dice: demonio, ya te presentaste, ahora habla, y le ordena que conteste en el nombre de Jesucristo. El demonio se empieza a reír. La ministra le pregunta: ¿de qué te da risa? ¿De que hoy vas a salir de este cuerpo? ¿De que la sangre de Cristo te quema? ¿De que por desobediente vas a ser castigado? Te estoy dando la oportunidad de hablar, pero si no lo haces vas a ser castigado. Mientras repite muchas veces: la sangre de Cristo tiene poder. La ministra pregunta si tiene alguna autoridad legal. El demonio dice moviendo la cabeza que no. La ministra pregunta que si hay algún pecado por el cual no puede hablar. Pregunta si hay pornografía. El demonio contesta con la cabeza en señal de afirmación y dice que hay pereza. La ministra le pregunta si pereza es el demonio de mayor rango, y el demonio contesta que el de mayor rango es Belcebú. La ministra le pregunta que si está allí. El demonio contesta con la cabeza que sí. La ministra le pregunta qué ha venido haciendo en este hombre, y le pregunta que si sabe que viene en el nombre de Jesucristo. El demonio vuelve a llorar a gritos, y la ministra nombra a este espíritu inmundo llamado Belcebú como el demonio de mayor rango y le ordena ir sacando a los demás demonios y que le vaya diciendo lo que está sacando. Pregunta que si hay un espíritu de culpa, y el demonio contesta que sí. La ministra le ordena que lo saque y lo mande al fondo del abismo. La ministra se pone de pie y es como una liberación presencial. Le impone la mano derecha sobre la cabeza del joven y continúa diciendo: la sangre de Cristo te quema en el nombre de Jesús de Nazaret, mientras el demonio se desespera y empieza a llorar aún más. La ministra vuelve a sentarse y le quita la mano de la cabeza y continúa el interrogatorio. Pregunta que si hay un espíritu humano ahí y que cómo se llama. El demonio contesta: muchos. La ministra pide llamar a uno. El demonio contesta: Alexandra. La ministra pregunta si está allí y le pide que la traiga. El espíritu de Alexandra se presenta y contesta con la cabeza en señal de afirmación que sí. La ministra pregunta que por qué viene al cuerpo de este hombre, que quién la invoca o cómo lo hace. Le pregunta si es un demonio o un espíritu inmundo. La ministra le ordena soltar la boca de este hombre y le pone las manos
en la boca mientras le dice que la sangre de Cristo los quema varias veces. La ministra pregunta que si es una mujer y si se llama Alexandra. El espíritu inmundo contesta que sí con la cabeza en señal de afirmación. La ministra le dice que conteste fuerte y le pregunta si solo vino una vez y con qué autoridad entra. ¿Qué hace cuando entra? El espíritu inmundo contesta que tormento y le dice que hoy no le ha hecho nada, que hay fornicación y lujuria. La ministra le pregunta que cómo le hace para entrar, que si él lo invoca o si abre puertas al ver pornografía. El demonio contesta que por tormento, que la atormenta trayendo varias mujeres a él. La ministra le pregunta que qué hacen esas mujeres, y el espíritu inmundo tormento contesta que tienen relaciones sexuales. Y la ministra le pregunta que si tiene autoridad legal allí o si está ilegal, y el espíritu inmundo contesta que él en su mente tiene lujuria y ahí él tiene autoridad legal. Y la ministra le recuerda que este hombre ya se arrepintió y confesó ese pecado, y le recuerda que el Señor Jesucristo derramó su sangre, y le pregunta al espíritu inmundo que si él sabe qué es la sangre de Cristo, que eso significa que el pago para que este hombre sea libre. Le dice que él es un demonio obediente y lo nombra jefe de todos los demonios y que los eche fuera y le vaya diciendo que va echando y ordena desarraigarse de sus extremidades, de sus genitales, de su vientre y de toda cavidad del cuerpo de este hombre. El espíritu inmundo se encorva y continúa llorando. La ministra le dice: llora tu derrota, espíritu inmundo. Hasta hoy has estado atormentando a este hombre. Le dice: levántate, y le ordena que le diga qué brujería le hicieron, que si fue con fotos, un entierro, velas, que le siga rápido para que se lleve todo, que se lleve lascivia, masturbación, todo espíritu incubo, sucubo, que se lleve todo al abismo, que desalojen este cuerpo y se vayan en el nombre de Jesús de Nazaret. Y le pregunta: ¿qué más hay allí? La ministra le dice que cuando cuente 3 se vaya con todo al fondo del abismo en el nombre de Jesús de Nazaret y por el poder de la palabra. Y le cuenta 3 y le dice: la sangre de Cristo te quema. Habla el demonio Belcebú. La ministra pregunta: Belcebú, ¿qué derechos legales tienes? Y le recuerda que si no tiene ningún derecho legal, se tiene que ir. Y le recuerda que este hombre estuvo en ayuno y que la Biblia dice que este género no sale más que con oración y ayuno, refiriéndose a la fe. Pero que ese hombre ha creído a Jesucristo y el hecho de que esté allí en esa liberación es porque él creyó que Jesucristo lo va a liberar en esa hora. Y el Señor Jesucristo, el que está allí por él, y le recuerda que va a ser castigado si no obedece. El demonio solo se ríe y mueve la cabeza. La ministra le dice: tú no eres Belcebú, porque los demonios de alto rango hablan, tú eres un impostor que está allí. El demonio pregunta: ¿cómo sabe? La ministra le contesta que ella viene en el nombre de Jesucristo y él es el que le revela todas las cosas. El demonio continúa diciendo que le ocasiona que él sangrara. La ministra le pregunta: ¿cómo entraste, Baltasar? El demonio contesta que tiene una puerta abierta. La ministra le pregunta que de dónde viene, que si es un demonio o un espíritu humano. Y el demonio contesta que está allí porque lo descubrieron. La ministra le dice que tiene que salir porque ya fue revelado. Se interrumpe la liberación para hacer confesión de pecados e ir cerrando puertas abiertas. Aquí la ministra interrumpe la liberación. El joven abre los ojos a petición de la ministra y le dice: repite después de mí. Yo te voy a guiar en la oración. Pido perdón por lo que he declarado en contra de mi cuerpo. Si he dicho que ha sangrado y que ha tenido cáncer, yo renuncio a esa enfermedad. Todo lo que yo haya profetizado en mi cuerpo, y también te pido perdón por el pecado de lujuria, de lascivia, por aceptarlo en mi mente. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que me perdones porque he tenido pensamientos en contra tuya y te he echado la culpa de lo que me ha pasado. Perdóname por mi falta de fe, aumenta mi fe, en el nombre de Jesús de Nazaret. Continúa la liberación. Una vez terminada la oración de perdón y renuncia,
La ministra ordena al joven cerrar los ojos y continúa la liberación. La ministra le pregunta al demonio Baltasar si escuchó la confesión. Un demonio contesta que sí audiblemente y claro. La ministra le pregunta que qué tiene que hacer. El demonio contesta que algo, en tono burlón. La ministra le pregunta ¿qué le falta? Un demonio contesta tiene pereza espiritual. La ministra le ordena que se lo lleve porque el varón ya confesó y le pregunta ¿qué más hay allí? Y lo nombra jefe de todos los demonios. El demonio enuncia que allí hay falta de fe, que el varón tiene cosas en su mente. La ministra dice que se lo lleve porque él está confesando que el que se las pone en la mente es él, dirigiéndose al demonio. Le pregunta ¿qué más hay allí? El demonio contesta que miedo, falta de dominio propio, mentira, vergüenza y muerte. La ministra le pregunta que si hay bipolaridad. El demonio dice que sí, y también orgullo. Le pregunta a la ministra que si hay esquizofrenia. El demonio contesta que no. La ministra le ordena que se lleve al fondo el espíritu inmundo de orgullo, y le pregunta que si todavía está ahí la adicción al alcohol. El demonio contesta que no. La ministra pregunta ¿qué adicción tiene? El demonio contesta que le había puesto adicción al alcohol, cigarrillos y drogas, pero ya no están. La ministra ordena que se lleve la culpa, tristeza, tormentos, en el nombre de Jesús de Nazaret, que se lleve todo lo que hizo en su hígado, en sus neuronas, en su desarrollo psicológico y mental, que se lleve todos los demonios. Ministración del Padre a través de este joven. Y el ministro continúa diciendo, antes que te vayas, ¿qué hay en su padre? El demonio dice, incredulidad, le dañó el corazón. La ministra le dice que todo lo que está diciendo que se lo lleve y lo deshaga. El demonio contesta que no. La ministra pregunta que, ¿por qué no? El demonio contesta que porque tiene que pedir perdón a su hijo, porque lo ha lastimado. Aquí se interrumpe la liberación nuevamente para perdonar a su padre. La ministra le explica al joven ministrado la oración ejemplo de Jesús, donde dice, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que él tiene que perdonar a su padre y que lo bendiga. La ministra le dice, ¿ya te diste cuenta que no es él? Y le pregunta, ¿quién es el que está allí en tu padre? El joven contesta que Belcebú. La ministra le dice que él ya no tiene que decir, es mi padre, y le dice que él mismo perdone a su padre de todo corazón con sus propias palabras. El joven cierra los ojos e inicia diciendo, Padre Celestial, el día de hoy quiero ponerme delante de tu presencia, primeramente para darte gracias, Padre amado, por esas personas que has traído a mi hogar, que por tu misericordia, Señor, las enviaste. Tú las enviaste porque quieres que sea libre para cumplir tu voluntad. Padre amado, sé que me ha faltado algo y quiero pedírtelo aquí. Perdóname, Padre amado, por mi falta de perdón. Quizás mi corazón sienta que ya es hora y que ya lo hice. Quiero pedirte que me perdones y por tu perdón pueda ser salvo. También quiero pedirte por mi padre, porque él permitió que le abriera la puerta al enemigo, sabiendo que tú moriste por él. Lo quiero poner delante de tu presencia. Que seas tú, Padre amado, el que trate con ese corazón. Que seas tú quitándole las trampas para que él caiga en tu camino. Te lo pongo y te lo regalo, Señor. Que sea tu voluntad, Padre amado. El día de hoy quiero que sanes mi corazón. Quiero que saques todo lo que no es tuyo, todo lo que no te agrada de mi corazón, de mi mente, de mi vocabulario. Entra en mí, Señor. Examíname. Saca todo lo que no es tuyo y que sea tu presencia en mi vida, que seas tú entrando en mi corazón y cerrando esa puerta para que solo tú habites en mí, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te lo pido. Amén. Amén. Continúa la liberación. La ministra le dice, Gloria a Dios, y le pide cerrar los ojos al joven para continuar con la liberación. La ministra inicia alabando a Dios y pregunta, Belcebú, ¿estás allí? El demonio continúa llorando y dice sí.
La ministro le dice: ya vas a salir. Cuando yo cuente 3 y te llevas a Baltasar y todos los espíritus inmundos, porque tú eres el demonio de mayor alto rango. El demonio contesta que sí. Continúa diciendo al ministro que todo se lleve al abismo y le ordena nunca más volver a este cuerpo, nunca más volver a tocar a este hombre. Arreglas lo que dañaste, que su relación con esa mujer que él está, que pueda sentir la felicidad y el amor, que le devuelva su ministerio de liberación. Él se le ha entrenado en liberación para liberar a los cautivos por el poder de la palabra y en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando cuente 3 desalojas, te llevas todo al abismo. Sale Baltasar, salen todos y no queda nada allí. Se desarraigan de su mente, de sus órganos genitales y los sueltan en el nombre de Jesús de Nazaret. 1, 2, 3, al abismo con todos sus reinos. Todos fueran al fondo del abismo. La sangre de Cristo tiene poder. Fuera de su espalda, desarraíguense, pereza espiritual, fuera al abismo. Nunca más pueden volver a este cuerpo. Lujuria fuera, locura, esquizofrenia al abismo, doble ánimo, bipolaridad. Todos los que hablaron, los que se desincrustaron y los que están escondidos salgan. Espíritu de venganza, ataque, contraataque, retaliaciones con este hombre. La sangre de Cristo tiene poder. La ministra continúa alabando mientras van saliendo los demonios. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. La ministra pide al Espíritu Santo llenar todo vacío con su presencia. Habla el joven Cristian. La ministra le pregunta al joven ministrado: ¿cómo te sientes, Cristian? El joven contesta: mal. La ministra le pregunta que qué siente. El joven contesta que una opresión en todo su cuerpo. La ministra ordena a toda opresión salir de su cuerpo al abismo. Todo lo que lo ha tenido oprimiendo. Espíritu inmundo, te vas al abismo en el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo tiene poder. Este hombre es libre y le pertenece a Cristo Jesús. Mientras el joven empieza a suspirar y hace ruidos con la boca. La ministra continúa alabando a Dios y sigue enviando demonios al abismo. Le pregunta al joven Cristian que si está allí y le dice que la gloria a Dios. El joven contesta que no puede hablar. La ministra le dice que siga sacando todo. Luego le dice que le dé gloria a Dios para que pueda ser libre. Que levante las manos y diga: gloria a Dios, gracias, Señor. El joven quebrantado dice: gracias, Padre, gracias, Señor. La ministra le dice: pide perdón a Dios. Dilo, tú puedes con tus propias palabras. Como puedas, dilo. El joven dice: Padre amado, te quiero pedir perdón por dañar a otras sexualidades, por otras personas a las que hice daño. Quiero restaurar mi sexualidad y me limpies. La ministra continúa con la liberación y le ordena al demonio desatar su lengua y le ordena al espíritu inmundo de sexo oral ir al abismo. Mientras el demonio llora, la ministra le pregunta al joven que si ya es libre, y el joven contesta que sí. La ministra inicia a adorar a Dios y se llena de alegría, y es tanto su quebrantamiento que rompe en llanto y continúa alabando a Dios, y le ministra al joven la llenura del Espíritu Santo. Fin de la liberación. Continúan platicando de los detalles de la liberación y cómo se fue haciendo libre a través de esta liberación. Bendiciones, ministro. Dios bendiga su ministerio. Ministro Olga Eslava, desde Bogotá, Colombia. Saludos y bendiciones al Ministerio Internacional de Liberación, Radio La Sangre de Cristo. Narró Daniel García Molinero, desde Landa de Matamoros, Querétaro, México. Bendiciones.